Si eres inmigrante, seguramente te han preguntado muchas veces por qué dejaste tu país. Y si como yo eres venezolano, lo más probable es que también traten de explorar contigo si la situación de Venezuela es realmente tan grave. Te invito a conocer mis razones particulares por las cuales salí de Venezuela y lo que siento en la actualidad, noviembre de 2022, viviendo en Chile, país que no escogí de manera exprofeso, pero fue en el que se presentó la oportunidad para dejar Venezuela sin saltar completamente al vacío. El día en que se me acabó el país, fragmentario 3 de Psicología Cínica, con Héctor Dunn y Laura García Labrador. El día que se nos acaba el país es aquel cuando sentimos que hay un punto de no retorno porque un valor o un derecho que puede ser central para nosotros fue violentado. Estado de Derecho, seguridad jurídica, libertad económica, modernidad del sistema o falta de medicinas, de comida, delincuencia, crimen organizado. Hay algo que nos marca el límite de lo no negociable o de lo impostergable, una condición sin la cual sentimos que nuestra vida pierde la dignidad. Entonces, ahí tu patria te dice que no perteneces a ella y te destierra. Nadie te amenazó, nadie te persigue, nadie te prohíbe. Sí, pero no. El caso es que sientes que el entorno te aborta. Y el único alivio fantaseado es salir a buscar un lugar en el que sí puedas contar con aquello que tu propia patria te quitó o no puedes seguir dándote. Tengo 8 años viviendo en Chile, llegué en julio de 2014 y hay quienes me han dicho, te viniste cuando Venezuela todavía estaba bien. Wow. Pues para mí Venezuela estaba mal, muy mal, hace varios años y yo sentía que había perdido mi país estando aún en él y que yo era una especie de ciudadano de segunda clase, la de los excluidos por el régimen imperante. No voté por Chávez en 1998 y tampoco lo apoyé como candidato, ni a sus propuestas en ninguno de los chorrocientos de sufragios que se hicieron y que le ponían la careta democrática a su gobierno. Desde el primer momento de su mandato me sentí asqueado por su imagen, siempre reaccionario, retardatario, ofensivo, soez, totalitario, autárquico. Sus largas alocuciones eran insoportables. Pero eso puede ser simplemente un asunto de gusto personal, que cualquiera puede invalidar como un motivo suficiente para migrar, o para decir que el país estaba mal por eso. La verdadera razón no era su forma, sino el trasfondo político que eso representaba para la ciudadanía. En su cinismo estaba la falta de división de poderes, es decir, la concentración de todo el poder del Estado en su propia figura presidencial y desde ahí el gobierno por decreto, defenestrando de facto a todas las instancias autónomas que tienen que ser paralelas al Ejecutivo. En su gobierno por decreto había un lenguaje excluyente e insultante, fue creando dos clases de venezolanos, no en el sentido socioeconómico del término, por un lado los que tenían derechos y por otro lado los que no. Por un lado los buenos y por el otro lado los malos. Y los fue poniendo en pugna, los fue enemistando. Generó una lucha social cargada de resentimiento, sembró la desconfianza en la sociedad y esto se convirtió en un modelo del discurso. Y ahí empezó lo que yo llamo el daño antropológico al ADN social y cultural del venezolano. En su gobierno por decreto había una espada de Damocles que pendía diariamente sobre el país. Era imprescindible escucharlo cada día para poder estar al tanto de cuáles reformas se le ocurrían y qué nuevos derechos quedaban conculcados y a quién. ¿Qué sector de la sociedad tenía que brincar y saltar para adecuarse a los caprichos de sus fiscales para no pagar multas o matracas, es decir, coimas? Recuerdo que la gente decía, yo no me meto en política, si yo no trabajo no como. Graso error. Porque cuando no hay un Estado de Derecho, aunque trabajes, nadie asegura que comas. Y el tiempo me dio la razón. La política se terminó yendo hasta el baño con nosotros cuando no había ni papel higiénico ni desodorante, y estoy hablando de 2012 aproximadamente. Ah, pero Venezuela estaba bien. Corrió mucha plata en la calle, y en un gobierno que se declaraba socialista y que luchaba contra el neoliberalismo salvaje, se exacerbó una sociedad increíblemente consumista y neoliberal, casi al margen de la anarquía económica, en realidad de la arbitrariedad, porque ya no había ni la posibilidad de que las leyes universales de la economía, como la de oferta y demanda, pudieran funcionar. Pero es que la prosperidad o el desarrollo de un país no se puede determinar solamente porque la gente tenga capacidad para el consumo suntuario. Una de las cosas que a mí me empezó a mellar el arraigo en mi país fue la falta de riqueza puertas afuera de la casa, fuera de la burbuja personal. Montones de deficiencias por obsolescencia, falta de mantenimiento y de inversión para innovar y crear, mucho deterioro. Empezamos a vivir por cuenta y riesgo propio en un terreno ocupado por gente y con una infraestructura que ya existía. Se hizo evidente el retraso tecnológico en bienes sociales como el transporte,
tanto terrestre como la aeronáutica civil, las vías de comunicación, aseo urbano, planificación del hábitat, educación, salud, reaparición de enfermedades tropicales que se habían erradicado hace décadas y el inicio de la involución de la talla y el peso del venezolano, es decir, desnutrición en un solo plato, la creación de un sistema paralelo de educación pública superior, asfixiando financieramente a las universidades autónomas que ya existían, con la consecuente reducción de las investigaciones científicas, cierre de institutos de investigación y la desvirtuación y destrucción de la principal industria nacional, la petroquímica. Todo eso lo vine observando desde el año 1999 y me vienen a decir que en 2014 Venezuela todavía estaba bien, cuando había escasez de alimentos y medicinas y había que hacer colas por días para comprar o tener contactos para contrabandear, ya como medida desesperada para no dejar desabastecidos a los niños y ancianos de la familia. Y también por la comodidad de no hacer colas. Vamos a estar claros, a cambio de algún sobreprecio, es decir, neoliberalismo en pleno socialismo del siglo XXI. Ahora estoy en Chile y tengo un hijo que es ciudadano chileno, cuyos derechos y bienestar tengo que velar en su presente y por su futuro. Veo los toros detrás de la barrera. No me asusto, pero me indigno, porque estoy viendo señales de división de la sociedad entre justos y pecadores. Una suerte de inclusión excluyente y sobre todo un ejecutivo nacional que comienza a dar señas, aún ligeras, de autoritarismo. Me incomodan cosas como hacer proselitismo a favor de una tendencia política, siendo que su función es la gestión de la nación. Intentos de imposición de una visión ideológica sobre toda la ciudadanía como si la suya fuera la más correcta. Muestras de querer determinar el curso del devenir nacional, perdiendo de vista que él es un funcionario temporal y de elección popular y no el dueño del país, mucho menos de la verdad. Él debe atenerse a lo que la ciudadanía va proponiendo y va eligiendo y gestionar esos procesos. Aparte de mucha inmadurez socioemocional. No está de más decir, pero eso es otro tema. No lo veo como presidente, lo veo todavía como un dirigente estudiantil de colegio, puede ser. Bastante adolescente. Cuando el poder ejecutivo gobierna para atender o complacer a quienes lo apoyan políticamente y deja aparte o incluso confronta a un sector grande de la ciudadanía, y cuando te enardeces y pierdes la sindéresis en declaraciones públicas porque quieres forzar los resultados de acuerdo con tus ideales, o cuando las personas te increpan y te abordan, en vez de respetar lo que la ciudadanía expresa en las urnas electorales, o en vez de ser capaz de asimilar las críticas y las distintas perspectivas, hay que tener cuidado. Me descoloca mucho, tal como lo hacía Chávez y como lo empiezo a ver ahora con Boric, que los presidentes se conviertan en reyesuelos que creen que su cargo representa poder sobre los ciudadanos. Pierden de vista que son funcionarios, eso, empleados públicos, en su caso electos por votación popular. Y como dijo Bachelet, la primera vez que asumió la presidencia chilena, yo soy su mandataria y ustedes son los mandantes. Así. El mandatario no manda, sino que recibe el mandato. Por un presidente que se creía mandante y no mandatario fue que me sentí ahogado en mi país y permanecí en él con mucho desagrado por alrededor de unos 15 años. Pero con cierta fe, hasta que llegó el día en que se me acabó, miré a los lados y no tenía país. Entonces tuve que salir a buscar algo que todavía no encuentro, porque ni allá ni acá estoy jodido. Y recuerda, si te gustó el video, dale like, comparte y comenta. Apóyanos. Hasta luego. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram por @psicologiacínica.